Las acciones son mejores que las palabras. Actions are better than words. Amen. Hoy vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. El primero es, The first one, piensa antes de hablar. think before speaking. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. It's not what we say, but what we do. Los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Unbelievers will not enter into the kingdom of God. Piensas antes de hablar. Think before speaking. Primero quiero, yo me atrevería a decir que cuando yo estaba pequeño, I will dare to say when I was a child, yo no me atrevía a decirle no a mis padres, I wouldn't dare to say no to my parents porque tenía que pagar las consecuencias de ese no. because I would pay high consequence. Inclusive como adultos, Inclusive as adults, ninguno de nosotros nos atrevíamos a decirle no a nuestros padres. any of us will dare to say anything no to our Fíjense que los parents. muchachos de hoy no tienen ningún problema con decirle no a uno. Nowadays, children have no problem telling us no. Cuando yo estaba creciendo y todavía como adulto, yo no me atrevía a decirle que no a mis padres. As I was growing up as an adult, I would not dare to say no to my parents. Inclusive ya siendo yo, teniendo 40 y pico de años, 50 y pico de años, Inclusive when I was 40, 50 years old. después que mi papá se retiró, After my father retired, mi papá se levantaba todos los días de la mañana a las 6 de la mañana, he will continue waking up at 6 a.m. in the morning sin ninguna razón, porque retirado, ¿para qué te levantas todos los días a las 6 de la mañana? without any reason. He will wake up at 6 a.m. in the morning. Y él ponía su alarma todos los días a las 6 de la mañana. And he will set up his alarm every day at 6 a.m. El problema es que no sé qué era lo que él le hacía a la alarma, que la alarma se le salía de sitio y le salía la alarma en otras horas. I don't know what was the problem with his alarm. His alarm Y was me not setting up me correctly. llamaba de Nueva York, yo aquí en New Jersey. And he will call me from New York. Quiero que vengas a arreglarme la alarma que no está trabajando. I want you to come to New York and fix my alarm. It's not Sí, working. sí, papá, yo voy más tarde. And I will say, yes, Dad, I will go later. No deje de venir, ¿eh? Do not dare not to come. Sí, papá, yo voy más tarde. Yes, Dad, I will be Y there tenía yo que later. salir de New Jersey para Nueva York, I will have to come from a New irle a Jersey to poner New la alarma a York las 6 de la mañana para que él se levantara el otro día a las 6 de la mañana. to set up his alarm for him to get up at 6 a.m. Y él se the next levantaba a day. las 6 de la mañana, iba donde un amigo que trabajaba soldando las puertas esas de hierro que se le pone a la casa afuera. He will get up at 6 a.m. and go to visit a friend that Y was se iba working con el amigo a well. trabajar todos los días. Él no hacía nada, lo que iba era a ver y He hablar. didn't do anything. He would just Mientras go el amigo show up with trabajaba. his friend to see his friends working. Pero él se levantaba a las 6 de la mañana porque esa era su costumbre desde que trabajaba. He used to get up at 6 a.m. He continued to do so after retirement. Pero yo no me atreví a decirle, papá, yo no puedo ir. But I wouldn't dare to say no to him. Yo le decía, yo voy más tarde. I will go later. Y ese día yo tenía que ir porque si esa alarma no estaba lista para el otro día era un problema. And I needed to go because the alarm was not set up. I would have been in trouble. Ese respeto que nosotros le teníamos a nuestros padres. That respect that we had to our parents. Los muchachos no piensan antes de hablar para decirle a un padre no. Most kids don't think about saying no to their parents. Yo no me atrevía. I wouldn't dare. Y a veces yo veo a mis hijos que yo le digo cualquier cosa. Hay uno que And sometimes I tell my children, yo le digo cualquier cosa y siempre está disponible. Hay otro que eso es un bolazo. there is one that is always available for me, but there is Sí. other that Si va a poder always, ayudarme o no, porque él tiene que pensarlo, él tiene siempre cosas que hacer. he Y had to think about it, and then he always has something else to do. el otro, aunque tenga cosas que hacer, se parece mucho a mí en ese sentido. Él siempre me dice, yo voy más tarde. The other one is similar like me, even though he has a lot of things to do, he will tell me O I si will es be algo there que yo le later. puedo llevar a su casa, él me dice que se lo lleve y él lo hace. Or if it's something that I had to bring into his home, he will do it. Y eso me recuerda a mí estas dos personas en estos versículos. And that remind me those two people on the Pero verses porque that hubo we uno read que today. inmediatamente le dijo al papá no, There's one that immediately say no, y el otro le dijo sí. and the other one say yes. Pero el que dijo sí, But the one that say yes, al final fue no, finally was y a el que dijo no, no, al final fue sí. and the one that say no, at the end was Entonces yes. vamos a los versículos 28 y 29 de Mateo 21 So primero. let's read Matthew 21, Dice, to pero 28 verses 28. ¿qué os parece? What Un do you hombre think? tenía 2 hijos. A man Y had two acercándose sons. al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero.
pero después arrepentido fue. A man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go to work in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he regretted and went. Si yo le hubiera dicho a mi papá que If I would have told my algo, dad, yo me hubiese arrepentido ahí mismo, I wouldn't know. I would have repented right there. porque él se iba a asegurar de que yo me arrepintiera. But he was going to make sure that I repented by saying no. Más sin embargo, aquí vemos me imagino que ya eran jóvenes adultos, ¿verdad? Porque However, iban we a see the trabajar. young adults saying no to the parents. Como le dije, los niños de hoy no tienen ningún inconveniente en decirle no a uno. Like I Y no said, importa la edad, quiero que sepa, no importa la edad. like I said before, children nowadays don't have any problem saying no regardless of their age. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a no comprometernos a hacer cosas que no podemos hacer. But one of the things that we need to not to commit ourselves to do things that we can't do. Hay muchas personas que tú le pides un favor o le pides que te haga algo y te dicen que sí. There's a lot of people asking for a favor or anything that you say yes, Y después no se aparecen. No se, and then they don't show up. ni siquiera te dejan saber que no pueden hacer lo que tú le pediste. They don't even let you know that they can't do what they you Hay ask them otros to que te do. dicen que sí There's others say yes, y después tampoco se aparecen. and then they still didn't show up. Quizás te llaman para decirte que no pueden. Maybe they call you to say that they can't. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Si usted no puede hacer una cosa, no se comprometa. So we have to be careful to commit ourselves. If you're not going to do it, don't tell that you are. Y fíjense que el papá vino donde estos dos jóvenes individualmente, ¿verdad? Look, the father came individually to Él each no, of les, his sons. no solo dijo junto a los dos, individualmente. The father didn't de tell ellos. both of them together, but he told them individually. Y nosotros tenemos un padre que viene donde nosotros individualmente. And we have the same father that comes to us individually. Porque nuestra relación con nuestro Padre Celestial Because our Heavenly Father's relationship es personal, es individual para cada uno de is nosotros. personal, individual to each one of us. Y podemos aceptar su llamado o podemos rechazarlo, ¿verdad? We could accept or reject his call. Cuando alguien te predica el Evangelio, tú lo recibes o lo rechazas. When somebody preached the gospel to you, you either accept it or reject it. Y hay muchos que van a, ya yo lo he mencionado esto varias veces, I have said this before, but hay muchas personas que van a estos eventos en estadios there's some people that go to those events in donde hay stadium. 40,000 personas There's more than 40,000 people. y 3,000, 4,000 bajan a recibir a Cristo ese And día. 3,000 or 4,000 goes to the front, to the altar to accept Muchos Jesus. le dicen que sí a Jesús ese día, A lot of them say yes to Jesus that day, pero después se olvidan but then they forget. y vuelven a su vida normal. And they go back to their old Porque lo hacen en un lifestyle. momento sin pensar, lo hacen porque están viendo gente bajando, ellos bajan. They just do it out of emotion, they just follow the crowd, but they Y really nosotros need tenemos que to. hacer las cosas con mucho cuidado cuando se tratan de las cosas de Dios. We have to be careful when we do things that Tenemos que belong hacer las to cosas the work of correctas. God. Porque el rechazo no es recomendable. Because rejecting is not something La persona favorable. que rechaza a Cristo y se muere sin Cristo va a pasar mucho trabajo. The person that died without Christ is going to go through a lot of pain. Es como cuando yo le decía que no a mi papá y me daba una golpeada. It's like when I used to say my dad no and he would beat me up. Lo único que está golpe es permanente, ¿verdad? Porque usted va a un lugar donde va a sufrir bastante por el The resto. only thing that's different, if we reject Jesus, is going to be a permanently, eternally separate from God. El segundo punto del día de hoy es no es lo que decimos, sino lo que hacemos. The second point is not what we say, but what we do. Porque esto es lo que vemos con estos dos muchachos, ¿verdad? That's what we could see with these 2 sons. Vamos a leer Mateo 21, 30, 31. Let's read Matthew 21, 30 to 31. Dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Then he came to the second and said likewise, and he answered and said, Yes. yes, I will go, but didn't. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Which of the 2 did the will of the Father? They said to him, the first. Jesus said to them, surely, I say to you that the tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. Fíjense que el primero de estos padres, de estos hijos, Look at the first son. con mucho respeto le dijo a su papá, sí voy. Respectfully, he said yes. Pero
¿hizo él o respetó el deseo de su padre? But did he respect the desire of his dad? Porque él no fue a ayudarlo. Because he didn't go. Entonces, el otro Therefore, the que dijo second que one, no, the second one say no. en realidad hizo el deseo de su padre eventualmente. In reality, he did this desire of his Es como dad. una persona que rechace a Cristo y un día le dice que sí. It's like people that reject the Lord, but one day they say yes, Y vive el resto de sus vidas con Cristo. and they live the rest of their life for the Lord. Nosotros tenemos o conocemos personas We know people que constantemente rechazan a Cristo. that are constantly rejecting the Lord. Nosotros conocemos personas que We know people hasta lo cogen de relajo cuando le hablamos de Cristo. that they don't pay any attention to us when we talk to them about the Lord. Ah, viene tú a hablarme de Dios otra vez. They just say, well, you're talking again about the gospel. Déjame tranquilo, yo no quiero So saber leave eso. me alone. I don't have nothing to do with the gospel. Y muchas veces esos son los primeros que se arrepienten cuando tienen un problema. And sometimes there's the very one that they repent when they have a Y problem. luego viven sus vidas, And el they, resto de sus vidas, sirviéndole al Señor. then they turn their life to serve the Lord. Fíjense, los fariseos, y por eso y Cristo dice aquí, The oiga lo que dice al Pharisees. final. The Dice, Pharisees, dijo Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. that's why Jesus said to them, surely I want to say to you that the tax collectors and harlots enter the kingdom of God before Los you. fariseos y los escribas The Pharisees and the scribes, vivían bajo las leyes. they were living under the law. Y no solo bajo las leyes, sino que le imponían las leyes al pueblo. Not only under the law, but they were imposing the law to the people of God. Bueno, déjeme cambiar esto un poquito. Let me change this a Porque little ellos bit. no vivían bajo las leyes. But they didn't live under the law. Ellos hacían que la gente viniera bajo las They were leyes. imposing the law to the people Mas of God. ellos que eran los líderes eran desobedientes a las mismas leyes que ellos forzaban a las otras gente a vivir en ellas. However, they were the leadership, but they were disobedient Entonces, to the same law that Cuando they were Jesús imposing habla on de los them. publicanos y las rameras, With the tax collectors and the harlots, está hablando de los pecadores, ¿verdad? we're talking about the sinners. Que cuando Él vino donde ellos se arrepintieron y se That when entregaron he a Él. talked to the sinner, they repented. Y más que hicieron los fariseos, However, the Pharisees, ellos lo rechazaron. they rejected him. Los escribas lo rechazaron. The scribe rejected him. ¿Por qué vino Nicodemo de noche donde Jesús? Why Nicodemus came at night to Jesus? Porque vino escondido, porque ya su corazón estaba siendo cambiado He hiding himself. His heart was changing. y él quería saber más de lo que quién era Cristo y He wanted- cómo podía cambiar su vida. He wanted to know more about Jesus to change his life. Pero no se atrevía a hacerlo durante el día para que los otros fariseos no lo vieran. But he didn't dare to do it during the day so the other Pharisees did see him. O sea que los fariseos le decían supuestamente sí a las leyes, The Pharisees will say yes to the law, pero no las obedecían. but they didn't were obedient to it. Rechazaban a Jesús. They were rejecting Jesus. Más sin embargo, esta gente que vivía en pecado, However, these people that were living in sin, que quizá le habían dicho que no a las leyes que ellos estaban supuestos a vivir bajo esas leyes, maybe they said no to the Pharisees porque not to live under me those imagino laws. que la mayoría de estos publicanos y rameras son de descendencia judía, I imagine that most of the tax collectors and harlots are descending from Jewish, pero le dijeron que sí a Jesús. but they say yes to Jesus. O sea, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Sus acciones demostraron que ellos querían ser salvos. It's not what we say, it's the actions say that they wanted to be saved. Cuando no estamos seguros de lo que vamos a decir o de lo que vamos a hacer, When we're not sure what we're going to say or do, no debemos de comprometernos. it's better that we shouldn't commit ourselves to it. Va a llegar el día The day will come donde Jesús va a poner las ovejas en la mano derecha when Jesus is going to take his sheep on the right hand side. y las cabras en la mano izquierda. What's the name of the cabra? Goats. The goats, I'm sorry, and the goats on the left. Y ese día va a ser un día muy doloroso para muchas personas. And that day is going to be a painful day for a lot of people. Porque ese va a ser un día donde las ovejas van a saber dónde van. So that's the day that the sheep are going to know where they're going. Se van a ir con el gran pastor. They're going to go with the big pastor. Pero las cabras But the goats, se van a ir a un sitio bastante caliente. they're going to go to a very heated place. Tan caliente que So heat
So van a here, pasar el resto de su eternidad sufriendo. they're going to spend the rest of their lives suffering. Nuestra respuesta al llamado de Dios Our reply to God's calling y nuestras acciones and our actions van a determinar are going to determine si somos ovejas if we're sheep o somos cabras. or we're goats. Tenemos que estar muy seguros de quiénes somos. We have to be very sure who we are. Porque muchas personas, como le dije antes, rechazan a Cristo por muchos años, There's a lot of people like they reject Jesus for pero many, cuando se many entregan, se years. entregan de corazón. But when they repent, they repent from their hearts. Mas la gente religiosa, como los fariseos, los saduceos, los escribas, However, the religious people like the Pharisee the scribes and and the the Sadducees, scribes, eran muy religiosos, they're very religious, pero no tenían salvación. but they had no salvation. ¿Cuántas personas ustedes ven en este mundo How que many son people muy you see? religiosas? How many people in this world you see they're very religious? Yo conozco personas I know people que me dicen, yo soy muy espiritual. that they say, I'm very spiritual. Y yo les pregunto a veces, ¿qué quiere decir eso? And I ask them, what did you mean? O no, yo soy muy religioso. Oh, I am very religious. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? ¿Cómo que qué quiere decir eso? Oh, what do you mean that what it means? Explícame lo que, Just ¿qué es lo que explain to quiere me. decir con que tú eres muy espiritual. Oh, no, porque yo creo en Dios. Explain to me what do you mean that you're very spiritual? No, because I believe in God. Pero tú sigues las leyes de Dios. But do you follow His commands? Y ahí es que tenemos que tener el cuidado de que no seamos religiosos. Por eso, a la mayoría de las personas que me dicen a mí que si yo soy cristiano, yo les digo que no. So that's why we have to be careful to say that we are Christian, Y me because miran we como have yo to follow the pero tú no eres Lord. pastor de una iglesia. Yo digo, sí. I usually tell that I'm not a Christian, but they ask me, are you a Y pastor le digo, of ¿tú a sabes church? por qué yo no soy cristiano? I say, you know why I'm not a Christian? Porque hay miles de personas en el mundo que dicen que son cristianos. Because there's thousands of people in this world saying that they Ahora, are. si tú me preguntas a mí si soy seguidor de Cristo, yo te digo que sí. And if you ask me if I am a follower of Jesus, I will tell you, yes, I am. Hay miles y miles de personas, millones diría yo, There is en el millions mundo of people que dicen que son But cristianos, they say that they're Christian, pero no viven una vida cristiana. but they don't have a Christian Pero cuando life. yo le digo a ellos, But when I yo told soy them seguidor de Cristo, I'm a follower of Jesus, entonces ya estamos diferenciando then we're making a difference. qué es lo que tú eres y qué es lo que yo soy. Who are you and who I am? Si tú quieres decir que yo soy un cristiano que sigue a Cristo, ok. If Yo you want to say te lo that I'm a acepto. Christian that follow Jesus, Pero yo lo hago de maldad. Cuando alguien me Pero tú pregunta si soy das cristiano, yo de purpose. maldad le digo que no. but I do that on purpose. But when I ask me if I'm a Christian, I say Porque así no. yo lo puedo explicar. Because that way I can give it an Y explanation. luego eso abre la puerta para yo ministrarle. And then Jesus opened the door El for me por to qué mi minister to them respuesta. why I'm a follower of Jesus. Porque cuando somos seguidores de Jesús, Because when we're a follower of Jesus, vivimos una vida diferente. we live a No different vivimos life. basado a lo que alguien me quiera decir que yo tengo que hacer. We don't live based on what other people Que si tell tú me eres that I mujer need no to te puedes do. poner un pantalón. That we don't follow those. Que si tú eres doctrines. mujer no puedes hacer esto. That for a woman you can't do Que this. si tú eres hombre tienes que tener cuidado con esto. No, If no, you're no, a no. man, you have to be careful with Vamos this a and vivir that. basado en lo que dice la verdadera palabra de Dios. We're going to live our life based on Porque the un word of pantalón no God. te va a quitar tu fe. Because the pants is not going to take away your faith. Gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado como nosotros. We have No to be podemos very ser careful. legalistas. We cannot be legalists. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. We have to be faithful to the word of God. Fíjense que Dios, cuando llama a uno, Look, when the Lord called you, Él no le importa la condición en que estemos. it doesn't matter what condition you are. No le importa. Doesn't matter. Él quiere que tú le respondas. He just wants you to Él respond quiere back que to tú lo him. sigas. He just wants you to follow Él him. quiere que tú hagas su voluntad. He just wants you to do his will. Y mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, And as long as we're doing his will, no importa cómo tú te it vistas. doesn't matter the condition. A la iglesia de Fort Lee, como le dije una vez anteriormente, vino un The señor Holy Gospel que Church, parecía desamparado there came a man that looked like a homeless person, y se sentó en la parte de atrás de la iglesia. and he sat in the last row of the church. Y yo estaba dando ese día los boletines en la puerta. And I was just Para que- distributing all the flyers for the Cuando llegó, service yo that le di day. uno, When I hablé con él came home, brevemente y se sentó en la parte de atrás. Luego me dijo, me preguntó, salió. La gente que estaba sentada al lado de él, esperaron un ratico y luego se movieron del asiento y se sentaron en otro lugar. the people that were sitting right next to him, they moved later on and moved to another area. Y él se paró y vino donde mí, preguntándome que stand up. si podía dar una taza de café, si había If I café. could give him a cup of Y coffee. yo me fui para abajo, le brindé una taza de café, había unas galletitas ahí, le di de las galletitas. I went downstairs to get him coffee and cookie.
Y él se quedó sentado ahí un rato y luego He subió stayed there se sentó, downstairs. y se sentó. Then Yo he me went quedé con back él, upstairs and porque sat in the last row. los niños estaban abajo en la iglesia y no quería que un hombre extraño con los niños. Me quedé con él. Pero luego subimos, él se sentó atrás, yo me fui y me senté con mi esposa. Then he came back and I sat with him in the back Pero me row. molestó que las personas que estaban sentados al lado del al ratico, esperaron un ratico como para que no se dieran cuenta de que se habían So parado the por people él. who were sitting right next to him just luego started se moving movieron. to another area. Cuando usted viene a Cristo, no importa cómo usted esté. When you come to the Lord, it doesn't matter your Tenemos que tener condition. mucho cuidado con You have ser to be very, legalistas, very careful. porque en realidad no es lo que decimos, es lo que hacemos. In reality, it's not what we say, but what we do. No podemos salir a predicar a la gente y luego demostrarle otra cosa. We cannot go out and spread the gospel and then we do something else. Miren lo que dice el primero de Juan 2, 5, 6. Look at 1 John 2, 5 and 6 says, Pero el que guarda su palabra, but whoever keeps his word, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. through the love of God is perfected in him. Por eso sabemos que estamos en Él. By this we know that we are in him. El que dice que permanece en Él He who says he abides in him debe andar como Él anduvo. ought himself also to walk just O as sea he que, walked. ¿qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Que andemos como Él anduvo. What the Lord wants us to do, just to walk as he did. Que caminemos como Él caminó. That we walk as he did. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? What Jesus did when he was on earth. Él atendió más a los pobres que a los ricos. He took more attention to the poor people Él than the andaba con rich. los pecadores. He was walking with the sinners. Él no estaba, dice la palabra, The word of God says, que no es el enfermo que el sano que necesita un doctor, es el enfermo. it's not a healthy person that needs No es el healing. santo que necesita salvación, es el que no, el pecador. It's not the saint that needs salvation, but the sinner. Entonces tenemos que comportarnos de una manera que So we need to behave glorifique in a a way that Dios, glorifies the Lord. que se refleje el amor de Cristo en nosotros, That the love of God is reflected que in our seamos lives. luz en la oscuridad. That we shine in darkness. Ya nosotros hemos respondido al llamado We already have responded to his calling. y la mayoría de nosotros ya hemos sido discipulados por otras personas. And the majority has already been discipled by Ahora nos others. toca a nosotros discipular a otros, So now it's our turn to make disciples. porque nosotros solo podemos hacer lo que aseguramos, ¿verdad? Because we only could do what we already did. La palabra dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser The no. word of God said our yes has to be yes and our no has to say no. En Mateo 5:37 dice eso. Matthew 5:36. O sea, que no sea por otras cosas del enemigo. El último punto es: los incrédulos no entrarán al reino de Dios. The last point, the unbeliever will not enter the kingdom of God. Dice Mateo 21:32. Matthew 21, verse 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. But tax collectors and harlots believe him. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. And when you saw it, you did not afterward relent and believe him. Juan el Bautista vino a predicar un evangelio de arrepentimiento, John the Baptist came to spread the gospel of de repentance, justicia justice, y bautizando en agua. and baptized in water. Pero él también fue rechazado por los judíos. But he was also rejected by the Jews. Entonces, todo Therefore, aquel que habla la palabra de Dios, all the people that read the word of a la God, corta o a la larga es rechazado. sooner or later is going to be rejected. La gente rechazaron a Juan y rechazaron a Jesús, People rejected Jesus and John the Baptist porque era un mensaje que podía cambiar sus vidas. because it was a message that was going to change their lives. La gente del mundo no quiere cambiar sus vidas. The people in the world do not want to change their lives. La gente del mundo que quiere cambiar sus vidas son aquellos que están sufriendo por algo. The worldly people that want to change their lives is those that are going through El que a tiene un buen situation. carro, They el que have- tiene una buena casa, The people that el have que a tiene good un buen house, a good trabajo, car, a good job, no quiere cambiar sus vidas. they don't want to change their lives. Ellos creen que ya lo tienen todo. They think they have it all. Ellos se creen que no necesitan más nada, They believe that they don't need anything else. ni necesitan a nadie, And they don't need anybody else hasta que tropiezan, until they have a problem, hasta que se le va mal. until some things start going Entonces lo wrong. primero que hacen Then the first thing they do, es que si tienen un familiar o un amigo cristiano, they have a family of a Christian friend, hello, they call them out. Aleluya. Franklin, Frankly, oye,
Tú me puedes un favor. Hey, can you do me a favor? Mira que estoy pasando por una situación muy We've been going difícil. through a difficult situation. Tú puedes orar por mí, orar por tal persona, por favor. Can you pray for me or somebody else's, please? A veces lo que me da deseo es decirle, ¿por qué tú no oras? Sometimes I just want to say, why don't you pray? ¿Por qué tú no puedes orar por esa persona? Well, you ¿Por qué tengo cannot que ser pray for yo? those people. Inclusive a una persona yo le dije, Inclusive one person I said, tú puedes orar también. you could pray too. Oh sí, pero tú eres pastor. Oh, but you're a pastor. Entonces la palabra tuya Dios no la va a oír, la mía sí. Therefore, the Lord is going to answer my prayer, but not yours. Pues Dios no te va a oír tus palabras si tú no estás con Él. But the Lord will not answer your prayer if you're Dios not no with te va a Him. oír si tú no estás con Él. The Lord's not going to listen to you if you're not with Him. Pero esas son las cosas que a veces nosotros... But those are the Sonia things. se ríe porque parece que Sonia ha pasado por algunas de estas. Sonia's laughing because I think she has gone through the Y same yo me imagino que situation. algunos de ustedes también han pasado con gente que I'm lo sure that llama some para of que you have oren. gone through the same Pero ellos no situation. quieren hacer nada por ellos. But they Por don't ellos want to do mismos. anything for themselves. Ellos quieren vivir su vida como la viven. They want to continue living their lives the life that Y they ellos have. quieren que Dios les restaure su vida como ellos la están viviendo. They want God to restore their life the way Aunque they no live sea bajo la voluntad de Dios. without the will, even though they are living a life out of Nosotros God's tenemos que will. vivir nuestras vidas bajo la voluntad de Dios. We have to live our life according to God's will. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas siendo We discípulos have to live our life being y disciples discipulando a aquellos que vienen detrás de nosotros. and making more disciples, the people that come behind us. No podemos esperar We que cannot Dios wait. haga un milagro en una persona que no tiene nada de fe. We cannot wait for somebody that God make a miracle. Somebody has no faith. Ellos llaman a uno porque tienen fe en nosotros. They come because they have faith No in fe en us. Dios, No fe en faith in nosotros. God. Que si nosotros Faith in us oramos, that we Dios can va a pray, oír. God will listen. Hallelujah. Pero ellos no tienen fe. But they don't have any faith. Y tenemos que a veces sentarnos con Sometimes we esta have persona después que pasa la situación After the situation is over, y explicarles and explain it to para que them. no vuelvan a pasar por la So misma they don't go situación. through the same situation again. Fíjense que Jesús siguió Listen, Jesus continued más tarde con sus mensajes later on with his messages con los fariseos. with the Pharisees. ¿Y qué les dijo? And what did he Hipócritas. tell them? Les dijo hipócritas. Are you ¿Por qué? hypocrites? Porque los Why? fariseos forzaban a la gente a vivir bajo las leyes, Because pero ellos no. Because the Pharisee was forcing people to live under the law, but they didn't. Y la palabra dice And the word of God says, que si tú le fallas, si tú vives bajo las leyes, está bien. if you live under the law, it's good. Pero si tú fallas en una ley, But if you estás fail fallando a todas las one, you're leyes. failing all of them. Y son 613 leyes que Dios le dio a There are los judíos. 613 laws that God gave to the Por eso Jewish vino people. Jesús al mundo, para que esto se acabara. That's why Jesus came to the Lord to go over those laws. La Biblia dice The word of God says, que no hay condenación en los que viven en Cristo. there is no condemnation for those who are in Christ. Hay condenación para aquellos que no aceptan a Jesús There is condemnation for those that do not y accept the estos no Lord. van a entrar al reino de los cielos. They will not enter the kingdom of God. Por eso Jesús dijo que los publicanos y las rameras, That's why the Lord said that the esos Pharisees, iban a entrar al reino de los that cielos. they will, and the harlot, they will enter Porque the ellos se kingdom of God. arrepintieron de sus Because they pecados. repented from their sins. Se entregaron totalmente a They Jesús. gave them, they totally surrendered themselves to ¿Y qué querían Jesus. hacer los fariseos? And what the Pharisees want? Matar a Jesús. Kill Jesus. Eso es lo que yo quería, matar a That's what Jesús. they want, to kill him. Entonces las puertas del cielo están cerradas para personas así. So the heaven doors are closed for people like that. Nosotros que hemos entregado nuestros corazones a Cristo, We that have surrendered our hearts to the Lord, que hemos dejado nuestros pecados en el pasado, that we have left our sin behind que hemos us, sido limpiados, that we have been cleansed, hemos sido restaurados, we have been restored, redimidos, redeemed, transformados, transformed, y restaurados. and restored. ¿Por qué? Why? Porque hemos hecho el trabajo Because we have done the work que Dios nos ha dado. that the Lord has asked for. Y no estoy hablando de trabajo de salvación, I'm not porque no working podemos about hacer ningún salvation trabajo para work. salvarnos, Because we can't do anything to save sino el ourselves. trabajo de discipular, el trabajo de dar clases, I'm talking about the work of the discipling, the el work trabajo of de difundir teaching, el evangelio. spreading the gospel. Y eso lo hacemos de corazón, And we do that from our no porque hearts. estamos obligados, como Not hay because you're religiones. obligated. Hay religiones que la gente tiene que salir obligado todos los sábados por la mañana. There's religions that they had to obligate, they had the obligation to Eso go no, on Saturday eso to no sale spread del the corazón, gospel. eso es una obligación. That's not from their heart, it's just an obligation. Nosotros tenemos que hacer esto de corazón. We had to do it from our hearts. ¿Por qué?
Porque Why? ya Jesús nos ha dado una vida nueva, Because Jesus already has given us a new un life, corazón nuevo, a new heart, un alma limpia, a clean soul, un corazón puro. a pure heart. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Mateo 5:20 dice esto. Matthew 5:20. Porque os digo For I say to you, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, that unless your righteousness see the righteousness of the scribes no and Pharisees, entraréis al reino de los cielos. you will by no means enter the kingdom of heaven. Oiga, Jesús usa a los fariseos y los escribas The Lord used como the ejemplo Pharisee as de the gente scribe, que no van a as entrar al reino de los people that cielos. will not enter the kingdom of God. La supuesta gente de Dios. The people that are supposed to be living Si the no son righteous obedientes life. a Cristo, no van a entrar al reino de los cielos. They were not obedient to Jesus Christ. They will not enter the ¿Por kingdom qué? of God. Porque ellos le Why? fracasaron no cumpliendo las leyes. Because they failed not accomplishing the law. Y luego de eso, And after that, también rechazaron al Mesías. and they also rejected the Messiah. Sus acciones hablaban más que sus palabras, Their ¿verdad? action was talk louder than the words. Entonces, no eran obedientes a las mismas leyes They were not obedient to the same law que ellos esperaban que los otros judíos that obedecieran. they were imposing on the other Jew to Hoy obey. en día tenemos muchas personas que viven sus vidas sin tener en cuenta su futuro. Nowadays, we have a lot of people living their life without thinking in their Oigan bien, no future. tienen en cuenta su futuro. Listen, they're not thinking about the future. Mucha gente vive para hoy. There are a lot of people that live in the present day. El cristiano, el obediente a Dios, tiene que vivir para el futuro. The believer has to think about Porque the nuestro future futuro no está aquí en la tierra. because our future is not here on earth. Muchas personas no creen en el más allá. There is a lot of people that don't believe in an eternal Y life, por eso viven su vida como la viven. so they live the life the way they Ellos live. creen que el día que se mueran, ahí se acabó todo. They believe that the day they die is Gloria a over. Dios. Yo le tengo malas noticias. But I have bad news for them. El que vive pensando que no hay futuro, When you live thinking there is not a future life, van a tener un futuro bastante duro. they're going to have a very painful future. Fíjense que hay personas que han testificado que han estado al punto de There's so many morir people that testify when they're almost about to die, y su alma ha dejado su cuerpo and their soul has get out of their y han body, vuelto. and they come back to their body. Y yo soy testigo de eso. And I could testify Yo that. tuve esa experiencia. I had that experience. En el 1984, 1984, yo tuve 6 días en coma I was 6 days in coma. y los doctores no sabían si yo me iba a salvar o no. The doctor didn't know if I was going to make it or not. Y yo tuve esa experiencia de ver mi cuerpo salir de mí y subir. I had the experience to see my soul being lifted up. Y yo decía, yo no me puedo morir. And I would keep saying to Yo myself, tengo I que ver cannot die. oiga lo que Listen to this. yo tengo que ver mis nietos, era lo que yo tenía en la mente. I used in my mind is that I had to see my La hija mía grandchildren. mayor en ese tiempo tenía 12 años. My older daughter at that time was Yo no 12 estaba years pensando old. en que tenía que ver mis hijos crecer, que tenía que ver mis nietos. I was not thinking about to see my children grow, but my Gloria a grandchildren. Dios. Y hoy en día tengo 12 nietos. And today I have 12 grandchildren. Amen. O sea que Dios me estaba dando un preámbulo de lo que iba a suceder en mi vida. So the Lord was giving me to receive the Yo soy future. testigo de que Jesús I y yo could no era testify cristiano. that Jesus, no era cristiano todavía, and I was not a Christian at that pero yo era muy time, católico. but I was very Catholic, very Y cuando religious. salí del hospital, When 11 I días got out of the después, hospital, salí 11 days later, directamente para la iglesia católica a prender una vela. I went directly to the Catholic Church to light a candle. Lo que es la ignorancia, ¿verdad? What the ignorance does. Eso es ignorancia. That's ignorance. At least you Pero tried. gracias a Dios, Dios tenía un plan para mí. But thank God the Lord has a plan for me. Él tenía el único camino de salvación He has the only way to salvation y la única verdad. and the only truth. Y me la dejó saber. And He let me know. Amen. Fíjense que su amor por nosotros lo trajo a él a esta tierra. Look, His love for us brings us to this A earth, morir por nosotros. to die for Y us. luego fue y regresó con el Padre a preparar un lugar para nosotros. And then He went back to the Father to prepare a place for us. Nuestras acciones y Our nuestras palabras And our words hablarán más fuerte que solo las palabras que decimos. talk louder to all the words that we O say. sea, si decimos algo y tomamos acción basado en lo que hablamos, So if they say eso va a something, hablar más que si solamente decimos palabras y no hacemos nada. if we say something and then we don't do it, Así es que vamos a ser obedientes let's be obedient. y vamos a cumplir los mandamientos de Jesús Let's follow Jesus' commands, para que, como dice la palabra, like the word said, que nos vaya bien. so we'll have a good life. Vamos a Amen. orar. Let's pray.